Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos. Espero se encuentren muy bien. Dios los bendiga. Los extraño mucho. Extraño mucho a mis hermanas de la danza. Espero se encuentren muy bien. Ya pronto nos veremos, primero Dios. Y pues yo estoy ya muy agradecida con el Señor por la vida de cada una de ustedes, por todos los miembros de la iglesia. Y para los que no me conocen, me presento. Me llamo María Fernanda, tengo 22 años y llevo 4 años sirviendo en la iglesia, en lugar en donde habita su gloria. Para mí ha sido un gran privilegio poder estar ahí en esa iglesia y poder crecer, y ahí es donde Dios me ha transformado. Y pues rápidamente quiero compartirles un verso que se encuentra en Salmos 22:2. Dice: hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Por qué menciono este verso? Porque el alabar no solamente es cantar o danzar al Señor, sino también es levantar su nombre, poniéndolo en alto, diciendo sus, sus aptitudes que Él tiene. Entonces yo les quiero contar mi testimonio, lo que ha hecho en mi vida. Bueno, pues yo quiero comenzar con que yo mi infancia la tuve, fue muy dolorosa mi infancia, porque yo tuve padres alcohólicos. Entonces, en ese tiempo, pues, eran jóvenes y pues es normal que un joven, pues, cargue con esa responsabilidad a temprana edad. Entonces, pues, mi mamá se tenía que ir a trabajar, pero se cambió a otro estado. Entonces, pues, me abandonó y pues mi papá no se hizo responsable. Me dejaron a cargo de mi abuela y mi bisabuela, pero mi abuela se iba a trabajar. Entonces contrataron personas para que ellas me llevaran a la escuela y todo, ¿no? Pero lamentablemente empecé a ser como agredida por ellas, porque a veces se les hacía tarde a ellas y para llevarme a la escuela, y la que tenía que pagar las consecuencias era yo. Luego llegaba a la escuela y pues me iba muy mal. La verdad es que tenía compañeros que me molestaban. Entonces sí fue algo que me afectó mucho, pues porque yo veía a cada uno de ellos, o sea, con sus padres, y yo decía, ¿por qué ellos sí tienen padres y por qué yo no? Igual cuando era el 10 de mayo, pues mi mamá no podía asistir a esos eventos, entonces yo me sentía muy mal y crecí con eso, con ese dolor, con ese rechazo. Entonces llega el momento en que ya llego a la adolescencia y pues ahí, o sea, todo lo que me hicieron, si me molestaban mis compañeros, todo eso se convirtió en odio. Entonces no podía alguien tocarme. ¿Por qué? Porque ya me enojaba mucho y me volví muy agresiva. Entonces, terminando esa etapa, entro a la preparatoria y pues ahí fue peor. Empecé a consumir marihuana, empecé a consumir alcohol, tabaco. Entonces llevé una vida muy desenfrenada. Había veces que me daban dinero para poder gastarlo para mi comida, para mis pasajes, y todo eso se lo daba a mis amigos para que tomáramos, para que consumiéramos marihuana. Y pues había veces que por la misericordia de Dios llegaba a mi casa, porque yo llegaba toda alcoholizada, toda drogada, y como ya había dado el dinero para la marihuana y para todo eso, entonces ya no tenía para el camión. Entonces me venía caminando desde allá en pleno sol. Entonces hay veces que venía en la calle y se me quedaba viendo la gente y decía, si se me notara que estoy muy drogada. Y llegaba a mi casa y pues mi abuela se empezó a dar cuenta que estaba medio rara, que empezaba a consumir drogas, pero ya estaba yo muy rebelde, que no podían ya controlarme. O sea, si mi abuela me decía algo, yo no le hacía caso, y así fueron durante varios años. Empecé a consumir drogas hasta que en su misericordia el Señor decide alcanzarme. Y pues les voy a contar cómo fue mi transformación. Como a mí nunca me ha gustado estar delgada, entonces la marihuana me hizo bajar mucho de peso. Entonces al momento de eso, pues dije, no, yo prefiero subir de peso a seguir consumiendo marihuana. Entonces esas debilidades el Señor las usó para que yo pudiera dejar de drogarme. El tabaco, ¿qué sucedió con él? Pues aun cuando me compartían de la palabra, porque yo estaba siendo discipulada por la hermana Margarita, había veces que iba a la tienda terminando el estudio y empezaba a fumar, hasta que una vez
me empecé a sentir muy mal físicamente, me dieron ganas de vomitarme, me dolió la cabeza, me puse mal y desde ahí he dejado de consumir el cigarro. El alcohol, pues ya porque ya he dejado esos amigos, ya no tengo esos amigos, ya no voy a fiestas, porque en las fiestas era cada fin de semana empezar a consumir alcohol. Entonces, ahora, ¿cómo es mi vida en Dios? Estoy muy agradecida con el Señor por todo lo que ha hecho en mí, porque ahora encontré esa paternidad, y esa paternidad no les digo que fue de la noche a la mañana desde que empecé a buscar del Señor. ¿Por qué? Porque sí pasaron cosas difíciles. Los 2 primeros años que empecé a buscar del Señor fueron los más difíciles, porque ahí es un proceso en el que empieza mi nueva naturaleza a formarse. Entonces, pues sí fue un proceso difícil, donde yo tenía muchas ganas como de recaer en las drogas, en eso, pero pues Dios me sacó de eso. Y una vez yo orando, el Señor me dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá en sus brazos. Entonces recuerdo que esa vez me doblé, caí de rodillas y el Señor empezó a ministrar mi vida y me mostró cómo Él, yo siendo una bebé recién nacida, me abrazaba. Entonces desde ahí el Señor me dio esa paternidad. He dejado ya desde ahí entonces de sentirme mal con mi autoestima, porque cuando yo llegué a Cristo llegué muy mal. Llegué con una autoestima baja, problemas en mi familia, con depresión. Yo no podía verme al espejo porque me sentía muy mal. Entonces el Señor ahí empezó a trabajar y ahora pues ya mi autoestima ya la hice a un lado, porque yo estoy enfocada más en las cosas del Señor que en algo superficial. También recuerdo que una vez intenté suicidarme, empecé a tomar pastillas y ya de repente esa vez me dio sueño y dije, bueno, ya hasta aquí voy a llegar, pero no me hicieron nada. Al día siguiente amanecí como si nada, y eso es por la misericordia de Dios, que tenía un plan para mi vida y decidió que hasta ahí no era mi último final. Y ahora le hago un llamado a los jóvenes y a cualquier adulto que me esté viendo. Su vida depende de Dios, su felicidad depende de Dios. ¿Por qué? Porque allá afuera en el mundo nos ofrecen un trabajo, el dinero, muchas cosas. Hasta en unas personas a veces nosotros podemos depender de ellas, que eso es nuestra felicidad, pero no, nuestra felicidad solamente depende del Creador, no de las cosas creadas. Y a ti, joven, es un privilegio desde joven servirle al Señor. Es un privilegio desde que el Señor nos haya sacado en este momento, porque he escuchado muchas personas que dicen que hubieran preferido estar jóvenes y conocer del Señor a que tuvieron que pasar muchas cosas para poder conocerlo. Entonces yo te animo a que tú busques del Señor, que si tú te has alejado, hoy es un buen día a que vuelvas a la casa del Señor, que vuelvas a sus brazos, porque Jesús no es religión, porque muchas veces nos dicen, ay, es que ve a la iglesia, y eso, porque a mí me pasaba cuando mi mamá empezaba a buscar del Señor, pues me invitaban a la iglesia y todo eso, y yo decía, ay, no, yo no quiero estar aquí. Pero ahora estoy muy agradecida con el Señor, porque ahora me ha puesto hasta servir en su casa. Y lo mismo quiere hacer el Señor contigo, sacarte de ese lodo cenagoso que es el pecado y transformarte. Él se quiere glorificar en ti. No permitas que caigas en drogas, que caigas en alcohol, que te esclavices al pecado para poder llegar a Él. Si el Señor te está hablando ahorita, aprovecha esa oportunidad y busca de Él. Deja que Él te transforme, porque yo ahora puedo decir que soy feliz. Hoy he encontrado la felicidad en Cristo, cuando antes yo creía ser feliz, pero no. Hoy puedo decir que soy feliz. Cristo es mi felicidad. Quiero compartirles rápidamente una palabra que el Señor me dio antes de empezar con el mensaje, y está en Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta palabra me la dio el Señor cuando estaba orando por todos los hermanos de la iglesia y por sus familias. Entonces me llevó al libro de Jeremías y me dio mucho gusto poder
recibir esta palabra de parte del Señor, y por eso se las comparto a ustedes. Con este verso usted ore por su familia, diciendo el nombre desde el más pequeño de su familia hasta el más grande, porque yo sí he visto cómo el Señor está obrando, porque mi abuela, que es la más grande de donde vivo, ella no quería buscar nada con el Señor, y ahora en este tiempo ella me pregunta, me dice, ¿sabes qué? Explícame esto, ya ve las prédicas, mi mamá ya conoce del Señor, ella un tiempo se estuvo congregando, entonces esta palabra se cumplió, yo igual ya estoy conociendo del Señor, entonces desde el más pequeño hasta el más grande va a conocer del Señor. Ya no es necesario que le digas, ve a la iglesia, porque dice la palabra que no es necesario que el prójimo enseñe a conocer de Jehová, porque todos lo conocerán. Entonces, algo que me hablaba el Señor es que a veces nosotros queremos que ya el Señor transforme, el Señor nos dio esta promesa, pero no todo se lo debemos de dejar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos de dar buen testimonio, porque si nosotros damos mal testimonio, ¿qué va a pasar? Somos piedra de tropiezo para esta palabra, para esta promesa que el Señor nos dio, porque la promesa está ahí, pero si nosotros no ponemos nada de nuestra parte, no damos buen testimonio, no clamamos, no doblamos nuestras rodillas por cada uno de ellos, vamos a hacer que la promesa se retarde más. Así que a veces dices, no, pues es que quiero que mi esposa o que mi esposo sea transformado, y a veces eres muy autoritario, o a veces con tus hijos eres muy permisivo, o a veces los tienes como muy sobreprotegidos. Entonces debe de haber un balance, no ser permisivos con nuestros hijos y también mostrar amor a nuestra familia, perdonarnos unos a otros. Ahora sí, si me acompaña a orar para entrar al mensaje. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, Señor, por este privilegio que me permites, que es compartir tu palabra, Señor. Yo hoy te pido, Señor, usa mi vida, Señor. Aquí están todos tus discípulos, Señor. Cumple el propósito, Señor, por el cual tú has enviado esta palabra, Señor, que tus siervos escuchan, Señor. Y hoy te pido, Señor, que seas tú transformando, Señor, las mentes, Señor, que seas transformando el espíritu, el alma y el cuerpo, Señor, con esta palabra, Señor, así como lo hiciste conmigo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el mensaje se llama ¿Ustedes también quieren irse? Esta palabra es un poco difícil. ¿Por qué? Porque nos enseña a ser hombres y mujeres de Dios verdaderamente. ¿Y por qué digo verdaderamente? No ser un 50% espiritual y un 50% carnal. Y hoy quiero comenzar con una pregunta que es dura. ¿Realmente tú estás viviendo como si hoy fuera el rapto? Te la vuelvo a repetir. ¿Hoy estás viviendo como si fuera el rapto? Porque es muy fácil decir, ven Señor, te esperamos, te anhelamos, pero tu vida realmente demuestra que eso es lo que tú quieres, que hoy estás esperando al Señor. Es muy importante que nosotros tengamos la Biblia a la mano, porque con eso somos transformados, con eso el Señor va limpiando nuestro camino, porque yo les puedo compartir algo, pero no saben si realmente viene de parte del Señor o yo les estoy mintiendo, así que le pido por favor que saque su Biblia y me acompañe a Mateo 7, 16 al 23, y dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartarse de mí, hacedores de maldad. Nosotros podemos decir, estoy dando buen fruto, estoy sirviendo en la iglesia, predico, oro, leo la palabra, pero eso no es parte de dar fruto, pero no ese es el principal fruto que busca el Señor. El principal fruto que busca es hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, no solo en una parte, sino en todas las cosas. Y hoy te pregunto, ¿qué fruto estás dando hoy? Porque de nada me va a servir predicar, de nada me va a servir evangelizar, servir en la iglesia, si no estoy haciendo la voluntad de Dios, ya que a Dios le interesa más nuestra obediencia
que el servicio, porque si nosotros no somos obedientes, pues damos un servicio malo y eso no le agrada al Señor, ya que dice la palabra que hasta Él utilizará las piedras para hablar su mensaje. Así que a veces nosotros no nos sintamos como especiales de poder predicar o de poder evangelizar, porque hasta Él dice que Él usará las piedras, entonces hay que dar buen fruto, ya que Él nos usa por misericordia, no porque tengamos muchas habilidades ni aptitudes, porque aún en el libro de Job dice que Él creó los cielos y la tierra y le dice, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estaba el ser humano? Entonces Él puede hacer lo que quiera, Él puede transformar una persona sin nosotros, que por su misericordia Él nos haya hecho parte de su casa y nos ponga a servir, que es un privilegio, pero Él puede hacer su obra sin necesidad de nosotros. En los versos que acabamos de leer dice que un buen árbol no puede dar frutos malos. Entonces, si nosotros decimos que somos buenos árboles, es porque en ningún momento, el día de hoy y los demás días, hemos tenido pensamientos malos, de nuestra boca no han salido palabras corrompidas y nuestro carácter no ha sido como muy explosivo ni ha dado ningún fruto malo. Nosotros podemos decir, conozco a Dios, pero la pregunta es, ¿realmente Él te conoce? En los mismos versos, pero más adelante, vemos a esos siervos que le decían, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios? Ellos eran usados por Dios al principio, pero se desviaron y no hicieron la voluntad de Dios, ya que nosotros no podemos llegar por primera vez y empezar a echar fuera demonios. Es un proceso y primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que Él nos dé esa autoridad para poder echar fuera demonios. Pero ¿qué pasó con ellos? Siguieron practicando la maldad y de nada va a servir que nosotros en algún momento hayamos hecho fuera demonios si nosotros hasta este momento seguimos practicando la maldad. Si tú sigues tratando mal a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, si dices groserías, si sigues escuchando música del mundo y más cosas que nos ofrece el pecado, entonces quiere decir que no hay un arrepentimiento genuino. Entonces, como te digo al principio, nosotros no podemos ser hijos de Dios y estar 50% en la carne y 50% en el espíritu. O somos realmente hijos de Dios o no somos. Si nosotros no nos arrepentimos de verdad, nosotros seremos echados al lago de fuego. Muchos de aquí podemos estar confesando, sí, yo estoy con el Señor Jesús, yo lo obedezco, pero eso es realmente lo que el Señor piensa de ti. El Señor es el que te examina, el Señor es el que conoce tu corazón. Entonces, si nosotros no nos arrepentimos, si estamos cometiendo un pecado de continuo, nosotros podemos ser echados al lago de fuego. Nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, pero eso no quiere decir que podemos llevar una vida de pecado y sin obediencia a Dios. Total, ya recibí al Señor Jesús, tengo la salvación y sí, efectivamente tenemos la salvación, pero eso no quiere decir que podemos seguir pecando y así como si nada pasara. Si no, Jesús nunca hubiera predicado sobre el arrepentimiento, si no, Jesús nunca hubiera confrontado a los fariseos, si no, el apóstol Pablo no hubiera escrito cada una de esas cartas exhortando a la iglesia que no se desviaran, que se mantuvieran firmes, que no dejaran que los pecados los dominaran a ellos, sino que fueran hombres y mujeres buscando al Espíritu Santo de continuo. Es como si yo te dijera, vive como quieras, total, ya recibiste al Señor Jesús, puedes irte a fornicar, puedes irte ahorita a tomar a una fiesta, total, ya tienes al Señor Jesús. Y si lo sigues haciendo toda la semana, ¿hay un arrepentimiento genuino? No. Y si el Señor viniera hoy y te ve haciendo eso, no te irías en el rapto. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, no por una iglesia llena de pecado. No sirve que sintamos mucho amor por Dios si nosotros llevamos una vida contraria a Dios. Y sí, Dios nos ama, pero no ama el pecado. Entonces es necesario que nosotros limpiemos diariamente nuestras vestiduras y no nos aprovechemos de ese amor que Él nos dio, porque es feo cuando viene una persona y siempre te hace lo mismo y tú lo perdonas, al igual que el Señor nos perdona, pero se va disminuyendo esa confianza. Y hoy es un buen día para vivir como el Señor quiere que vivamos. Y tengamos siempre en mente que el Señor va a venir hoy, que hoy es el rapto. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos eso, nuestra manera de vivir
va a cambiar, va a ser diferente y hoy nos vamos a santificar más de lo que lo hacíamos. Y esto no quiere decir que, ay, me voy a llenar de temor, hoy es el rapto y ya hice esto mal, no, sino al contrario, entregarnos más al Señor y hacerlo por gozo, no porque me toca obedecer, de que, ay, tengo que obedecer, no, sino hacerlo por amor al Señor. Porque yo creo que si todos esperábamos que hoy fuera el rapto, no estaríamos llevando la vida que hoy estamos llevando, estaríamos más llenos del Espíritu Santo, estaríamos en un nivel más alto espiritualmente. Y hoy te pregunto, ¿lo que hiciste el día de hoy le agradó a Dios? Porque de ser así, qué bueno que nos encuentre viviendo conforme a Él, pero y si no, es necesario alinearnos al Señor. Si me acompañas a Apocalipsis 22:11 y dice: ya da igual que el pecador siga pecando, que el manchado se manche aún más, que el bueno se haga aún mejor y que el consagrado a Dios se entregue aún más a Él. Repito, Apocalipsis 22:11. Qué versión tan dura, porque dice que ya da igual, ya el Señor le da igual si sigues pecando. En pocas palabras, si vas a pecar, hazlo bien, no a medias. Si tú no quieres entender, si tú no quieres alinearte, si no quieres obedecer, ese ya es nuestro problema. Y nosotros diariamente debemos de vivir aborreciendo el pecado, aborreciendo nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque diariamente, lamentablemente, pecamos. Pero una cosa es de que tú te quedes con ese pecado, a que vayas con el Señor y le digas, ¿sabes qué, Señor? Te entrego este pecado. No hay que tolerar el pecado. Y es necesario que amemos las cosas que Dios ama y que busquemos esa santidad día con día. Como lo menciona el verso, que el bueno se haga aún mejor. Si tú estás bien delante del Señor, tenemos que orar para que el Señor te haga aún mejor de lo que ya eres, que te consagre más, que seas más entregado al Señor. Nunca te conformes con lo que tú ya conoces del Señor. Nunca te conformes de que, ay, hoy el Señor me enseñó algo, hoy sentí la presencia de Dios, hoy hizo esto en mi vida y al día siguiente se te olvidó lo que el Señor hizo por ti y seguiste pecando. Que nuestra meta sea parecernos cada día a Jesús, no hoy sí y mañana no. Si me acompañas a Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si el apóstol Pablo nos dice que él no creía haberlo alcanzado todo, cuanto más nosotros no somos ni la mitad de lo que es el apóstol Pablo, y él es un hombre, fue un hombre igual de pecador que nosotros, igual de imperfecto, con muchas debilidades, pero la diferencia de él es que él se imitaba a Jesús. Y hoy te pregunto algo, ¿a quién estás imitando? Así que en ningún momento se nos ocurra pensar ya haber alcanzado algo, porque no es verdad, aún nos falta mucho y nuestra meta es parecernos a Jesús, no a un discípulo de Jesús. Y la diferencia de él es que él tenía su mirada puesta en las cosas de allá arriba. Su mirada era verse cara a cara con el Señor, sabiendo que los placeres del pecado, ni yo lo que yo quiero, ni las aflicciones que él pudiera pasar en esta tierra le quitarían el gozo, ni les daba tanta importancia con la importancia que se merecía ver al Señor Jesús. Es por eso que para llegar a ver al Señor a cara nos dice que diariamente debemos compararnos y examinarnos con lo que dicen las Escrituras, ya que si nosotros no nos comparamos con lo que dicen las Escrituras diariamente, entonces vamos a seguir tolerando el pecado y no va a haber una transformación en nuestras vidas. Y esto nos lo muestra en 2 Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba, ¿que no se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado la prueba. Una de las tantas cosas que dice la palabra es que nos examinemos, porque así nos muestra en qué estamos mal y para poder entregárselo al Señor y que el Señor se perfeccione en ese pecado. Pero si nosotros no nos examinamos de continuo, si no leemos la palabra, si no oramos, entonces nuestra vida espiritual va a ir cada vez peor. Si me acompañan a Juan 6:60 al 71 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto les ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho, ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieren irse acaso también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En estos versos que leímos nos muestran muchas cosas importantes. Podemos ver que a Jesús, capítulos anteriormente, lo seguían multitudes, pero también tenía discípulos aparte de los 12. Recordemos que en una parte nos dice que los enviaba de 2 en 2, que les había dado autoridad para que fueran a liberar, para que fueran a sanar, pero no pudieron. Ya que una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es muy diferente ser un discípulo. Anteriormente veíamos sobre los frutos. Un discípulo da fruto, un seguidor no da fruto. Y esos siervos eran discípulos, los que le dijeron Señor, Señor, pero se desviaron. El seguidor solo va detrás de lo que le conviene y lo que le ofrezcan. Si le parece bien, si no le gusta, pues se va. Y un discípulo es aquel que está atento a su maestro, que pone en práctica lo que el Señor, su maestro les enseña y lo obedece. Aquí en estos versos que leímos dice que algunos le dejaron de seguir. Unos eran multitudes, ya que cuando Jesús los confronta se van, y es normal que un seguidor se vaya, pero que un discípulo se vaya, eso es muy complicado y es demasiado triste que un discípulo se vaya. Pero ¿por qué lo dejaron de seguir sus discípulos? En estos tiempos podemos ver que mucha gente que ya está en la casa de Dios se va, se aleja del Señor y ya era un discípulo. ¿Por qué? Porque no estuvo un mes, sino que ya estuvo sirviendo a Dios. ¿Pero por qué? Porque no estaba firme en el Señor, porque viene un hermano o ve cosas que no le gusta dentro de la casa de Dios y se ofende y se va. Y nuestra mirada debe estar en el Señor, no en los hermanos, porque todos cometemos errores y todos fallamos. Y aquí viene lo importante, otros porque tal vez tienen una idea muy diferente de quién es Jesús, ya que a nosotros nos encanta que nos prediquen de que Dios te ama, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado autoridad para decretar y muchas cosas más, y todo esto es parte y está bien. Lo malo es cuando solamente nos enfocamos a eso y no nos enfocamos cuando nos predican de que nosotros necesitamos arrepentirnos, de que cuando viene y Jesús nos dice, ¿sabes qué? Cambia esto de ti, dices, ay no Jesús, ¿por qué? A mí me gusta esto. Y yo tengo una amiga que ella se congrega y lo impactante es que a veces va cuando ella quiere y lleva una vida de pecado. No es por juzgarla, la amo mucho, pero es un ejemplo porque a veces así pasa, ¿no? De que dice, es que Dios me ama y por lo tanto pues yo puedo seguir llevando la vida que quiero. Y no es así. Nosotros sabemos que el Señor también es de ira y también Él quiere que nosotros nos corrijamos y todo aquel que el Señor ama lo corrige. Entonces es importante que no solamente nos enfoquemos en que, ay, Dios me ama mucho y Dios me ha dado autoridad, porque hay veces que he visto prédicas que te dicen mucho sobre la autoridad y todo eso, pero ni siquiera te hablan de que si no hay obediencia, si no hay una transformación, no puedes tener autoridad, y así hay mucha gente que está engañada. Entonces Jesús los confronta y los dejan de seguir. Entonces yo siento que esos discípulos que se fueron era porque Jesús los respaldaba, Jesús les había dado autoridad, pero al momento de que Jesús los confronta ya no quisieron eso. Ahora que se fueron ellos, voltea a ver a los 12, y los 12 representan a nosotros. Hemos escuchado la palabra que a veces ha sido dura, hemos visto cosas dentro de la iglesia que no nos han gustado, pero hemos permanecido. Pero el Señor les dice, ¿acaso también ustedes quieren irse?
Ellos aparentemente no se fueron, se quedaron con él, soportaron la palabra, caminaron con Jesús. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú por qué sigues a Jesús? Piensa bien, ¿tú por qué sigues a Jesús? Las multitudes lo seguían por lo que Él les podía dar. Los discípulos por sus enseñanzas, la autoridad, el decretar. Pero los 12 que se quedaron no tenían bien en mente por qué seguían a Jesús, porque Judas se quedó, soportó la palabra, no se fue como las multitudes ni como los falsos discípulos. Se quedó y más sin en cambio, él estaba detrás de los mismos intereses de los que se fueron. Unos podrán decir, yo sigo a Jesús por amor, pero algo que el Señor me enseñaba, y no está mal que lo sigamos por amor, pero entonces, ¿por qué la palabra en el libro de Apocalipsis nos dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor? Entonces, si nosotros realmente siguiéramos al Señor por amor, nuestro amor desde el principio hasta ahorita no se hubiera debilitado, hubiera pasado tantas cosas que llevamos en esta vida en el camino de Cristo y no hubiera disminuido ese amor se hubiera mantenido firme. También si lo seguimos por agradecimiento, entonces ¿por qué nos cuesta agradecer en las pruebas? ¿Por qué nos cuesta agradecer en las dificultades? Si lo sigues por agradecimiento, sabes que el seguir a Jesús no va a ser nada fácil. Y ese mismo agradecimiento cuando se te presenta algo difícil debe de ser igual que cuando te pasa algo bueno. O también porque dices, es que me libertó, Jesús libertó a muchos. Y no está mal seguir por eso a Jesús, pero nosotros debemos de seguir a Jesús por quién es Él. ¿Y quién es Jesús? Hoy te pregunto para ti, ¿quién es Jesús? Y Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Hijo de Dios, que por su misericordia se entregó a nosotros. Y en esos mismos versos podemos ver que Pedro le responde algo muy bonito y le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y cuánta verdad hay en esa palabra. Pero el problema de Pedro fue el mismo que más adelante negó a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo negó si le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, ¿por qué más adelante lo negó? Si él era un verdadero discípulo. Y a veces pasa con nosotros. El Espíritu Santo le inspiró a decir esta palabra, no la dijo en su carne. El problema fue que no fue revelada esa palabra, porque una cosa muy diferente es que el Espíritu Santo nos inspira a hacer algo, pero otra cosa es muy diferente que esa palabra sea revelada en nuestras vidas, que la tomemos como una revelación. Porque si lo podemos ver, la palabra fue inspirada por Dios y por el Espíritu Santo, pero no todos la creen ni todos la entienden. Y así pasa muchas veces, nosotros decimos algo aparentemente espiritual. ¿Cuántas veces hemos predicado de muchas cosas, de arrepentimiento, de muchas cosas, y tenemos que regresar a lo mismo, ¿no? De que el Señor te habla, arrepiéntete. Entonces, si hubiera sido una revelación, ya para este tiempo no tendrías por qué estarte arrepintiendo de ese pecado que estás cometiendo. Sí, pecamos diario, pero una cosa es que sigas practicando el mismo pecado y ahí sí tengas que arrepentirte, ya estaríamos en un nivel más alto espiritualmente. Y así muchas veces nosotros hemos aguantado la palabra que ha sido dura, le decimos a Jesús, yo no te voy a negar, yo siempre te voy a seguir, no me voy a ir como la multitud, y tal vez no lo negamos así como ellos, tal vez no nos hemos ido como las multitudes, ni como los otros falsos discípulos, sino que nos hemos quedado, pero al momento de que le das más importancia a tu carne, al momento que le das más importancia a tus afanes. A veces cuando tú oras y la respuesta de Dios ha sido no, y tú te entristeces, cuando no tienes ganas de buscarle, cuando te sientes indigno, todo esto nos muestra que hemos hecho a un lado a Dios, que lo hemos dejado y no hemos creído en totalidad en Él. Y sí, nos quedamos efectivamente como los 12, pero eso no quiere decir que somos verdaderamente discípulos. Judas se quedó y no era un discípulo verdadero. Y algo que el Señor me enseñaba, que un verdadero discípulo no es emocional. Yo he tenido problemas aquí en mi casa muy fuertes y pues sí me entristecí un poco, me sentía mal y entonces el Señor me hacía entender algo. Yo no tengo por qué ser emocional porque yo tengo a Jesús y si lo tengo a Él, lo tengo todo sabiendo que Él tiene el control de mis problemas, de todo lo que pueda venir. No tiene por qué afectarme ni quitarme mi paz, porque mi paz depende del Señor, no de las circunstancias. Entonces me hacía entender quién nos gobierna.
la carne o el espíritu, porque pase lo que pase, nosotros debemos de mantener esa paz, que nada nos robe nuestra paz, porque tenemos al Señor y tener al Señor es tenerlo todo. Y en nada se compara los sufrimientos, todo lo que estás llevando que ha sido difícil en tu vida, con la gloria que nos espera cuando veamos al Señor cara a cara. Y es lo mismo que te digo, a ti no importa si no tienes comida hoy en tu casa, gloria a Dios. Si tu familia está mal, gloria a Dios, lo tienes a Él. Si hay algo por lo que oraste y Dios te dijo no, gloria a Dios. Si has tenido problemas de salud, ya oraste, ya hiciste guerra, ya el Señor te ministró y no se quita ese dolor o esa enfermedad, gloria a Dios. Porque así me ha pasado a mí muchas veces que han orado por mí y hay unas cosas de que sí son de que es mi cuerpo físico. Otra cosa es mi alma y otra cosa que es espiritual, pero hay veces que ya fui ministrada en estas tres partes y no se me quita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agradecer. Porque todo se trata de Cristo. Debemos de dar frutos en el Espíritu, como lo mencioné al principio. Y como dije, los frutos no son predicar ni servir mucho, es llevar obediencia, es dejarnos transformar, es dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe, es quitar lo que yo quiero a lo que Dios quiere. Es no decir con tus labios, ay, Jesús te amo, pero con tus hechos demuestras algo diferente. Y sé que no es fácil. Cuesta mucho trabajo dejar de hacer un pecado o de cometer ciertas cosas, pero de eso depende de cuánto nos entreguemos al Señor, cuánto dependientes seamos en Él. Y hoy tenemos esa oportunidad y es entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro y la misericordia. Yo no te digo, hoy haz una lista de todo lo que tienes que dejar de hacer, no, porque eso de nada sirve. Lo que necesita Dios es tu corazón. Eso es lo que Él te está pidiendo esta noche, que le entreguemos nuestro corazón y Él se encargará de llevarnos y de transformarnos a lo que Él desea. Y te pido que cierres tus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tú anhelas transformarnos, Señor, hasta llegar a la talla del varón perfecto, Señor. Y hoy te pido, Señor, perfecciónanos, Señor, cada día hasta tu venida, Señor. Hoy te pido, Señor, que a cada una de las personas, Señor, que están oyendo este mensaje, Señor, que tú seas avivándolas, Señor, pero también confrontándolas, Señor. Que dejen de vivir, Señor, como a ti no te agrada, Señor, sino que al contrario, Señor, diariamente busquemos santidad, Señor. Que si hoy te hemos conocido, Señor, que mañana te conozcamos aún más, que nunca nos conformemos, Señor. Y hoy te pido, Señor, pon hambre y sed por tu palabra a cada uno de los que están oyendo, Señor. Y hoy te pido, Señor, derrame ese espíritu de oración sobre cada uno de ellos, Señor. Y hoy te pido, Señor, transfórmalos, Señor, vivifícalos, Señor. No permita, Señor, que se aparten, Señor. Y si en algún momento se han apartado, Señor, sé tú hablándoles y manteniéndolos firmes, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues me dio mucho gusto compartirles este mensaje y ahora es tiempo de honrar al Señor. Preparemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos delante de ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú has provisto y tú has suplido cada una de las necesidades, Señor. Y hoy te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que todo lo que ellos han sembrado, Señor, tú seas multiplicándolos al 100 por 1, Señor. Porque dice tu palabra que aquel que te busca no le hace falta ningún bien, Señor. Y hoy lo creemos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, no se olviden que mañana tenemos una cita a las 10:20 y es unirnos a orar en el mismo espíritu y a las 11 preparemos nuestro corazón para la palabra. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.